Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los fantasmas del pasado que vuelven a venir en este 2021 y que insisten en reactivar, aunque todos sabemos que es lo contrario a lo que debemos hacer en este año. Y sí, amigos, terminamos el año 2020 con lo que parecía, bueno, pues una entrada en razón con el tema del salario mínimo. No era el momento, se haría más adelante. Con la derogación de la reforma laboral, Bruselas avisando de que no solo no tenemos que derogar esa reforma laboral, sino que hay que incidir en la flexibilización del mercado laboral. A ver, muchos me habéis puesto en comentarios, o algunos, flexibilización es despido más barato. Vamos a ver, cuando tú en un mercado laboral das herramientas y posibilidades al empresario, pues por un lado va a poder despedir de una manera más sencilla, pero por otro lado va a poder contratar de una manera más sencilla. Claro, si partimos de la base de que el empresario no quiere contratar, pues por mucha ley, por mucha indemnización y por mucha obligación que le pongamos para mantener el empleo, si no quiere contratar, pues no contratará y se dedicará a otra cosa. Con lo que la idea no es obligar por ley a que se creen puestos de trabajo, sino poner las condiciones que favorezcan la creación de esos puestos de trabajo. Bueno, pues Bruselas lo está diciendo. Por aquí os dejo un vídeo en el que hablamos de la situación del mercado laboral en España. Somos los campeones del mundo en paro. Estamos hablando de un 16,4% cuando la media de la Unión Europea está en un 7,5%. Somos tremendos a la hora de generar desempleo y eso se debe, pues, a las medidas que tomamos. No es otra cosa, a que necesitamos efectivamente reformar ese mercado laboral, pero hacia la flexibilización, que es lo que han hecho el resto de los países, que es lo que les funciona y que es lo que al final genera esos mercados laborales mucho más resilientes a las crisis, que son capaces de reaccionar y no sufrir como sufrimos aquí cada vez que hay una crisis con un disparo tremendo de ese desempleo y bueno, pues con esos dramas que el desempleo al final nos trae a nuestra sociedad. Así que Bruselas nos está hablando de todavía flexibilizar más el mercado laboral y bueno, pues aquí seguimos empeñados en hacer lo contrario que hace el resto a los que sí les funcionan las políticas. Así que bueno, pues luego lo digo muchas veces, pero luego nos rasgaremos las vestiduras diciendo ¿y por qué nosotros así y el resto también? Bueno, pues porque tomamos este tipo de decisiones. Pero lo que os quería decir es que bueno, pues esas medidas que se supone que ya habíamos medio desactivado a finales del 2020, que parecía que entrábamos en razón y que íbamos a dejar todas estas cosas para un futuro, pues de nuevo tenemos a la otra parte del gobierno sacando los temas, poniéndolos sobre la mesa, incluso incluyéndolos en las negociaciones que tienen que ver con el cese de actividad, pero sobre todo con el tema de los ERTEs. Y es que, bueno, como os comenté, este 2021 ha empezado con una subida de impuestos. Por aquí os dejo un vídeo en el que contamos esos 10 impuestos que subían a principio de año. También hemos empezado con una subida de las cuotas a los autónomos y bueno, pues es que somos el único país que sube los impuestos y las cuotas a los autónomos y a las pymes. En el resto lo que hacen es bajarlas. Vuelvo a lo mismo, luego nos sorprenderemos de los resultados diferentes que obtenemos aquí. Hombre, pues si hacemos lo contrario a lo que hace la gente que le funciona, pues claramente no nos va a funcionar. Pero como os decía, se vuelven a reactivar toda esa historia del salario mínimo interprofesional, que ha demostrado ser un desastre absoluto. Por aquí os dejo la propuesta que hacíamos nosotros, que es subamos el salario mínimo interprofesional, pero bajemos los impuestos al trabajo y asumamos con esa bajada de los impuestos no solo la subida actual, sino las anteriores. Y porque, claro, cuando hablamos de la subida del salario mínimo interprofesional, que parece que es una cosa, ¿no?, como erradicar la pobreza en el mundo, algo por la que tenemos que estar de acuerdo, lo que no nos están diciendo es que la subida del salario mínimo interprofesional lo que es una subida de impuestos. Y lo que hace es que todavía haya que pagar más por esos trabajadores que están en el salario mínimo. Bueno, pues subamos el salario
me parece bien que los trabajadores tengan un sueldo mucho mayor, pero reduzcamos los impuestos que hay que pagar por ese trabajador, porque al final eso lo que produce son barreras de entrada. Y ahí lo tenemos, un paro del 40% entre nuestros jóvenes. Claro, los jóvenes normalmente entran en el mercado laboral, o muchos de ellos con ese salario mínimo, mientras van aprendiendo, van cogiendo experiencia y van pasando a otro tipo de puestos. Bueno, pues un 40% de paro en esos jóvenes, y luego, bueno, pues todas esas profesiones que tienen muy poca cualificación, pues igual se están viendo resentidas y están engrosando las filas del paro, del desempleo, porque realmente no hay proporción o no hay relación directa entre la productividad de esos puestos y las subidas artificiales que se han hecho con el salario mínimo y con los impuestos del salario mínimo interprofesional. Con lo que, bueno, y volvemos otra vez a reactivar. Y volvemos además a reactivar el tema de la reforma del mercado laboral, de la derogación de la reforma, cuando, como os decía, Bruselas nos está pidiendo todo lo contrario. Pero no solo eso, sino que es que el Banco de España también está solicitando que haya una bajada o una reducción en esas medidas que se quieren tomar en el mercado laboral, que se flexibilice, porque si no, pues va a ser muy complicado que se pueda generar nuevos puestos de trabajo, porque la barrera de creación de empleo pues cada vez es más alta y bueno, pues cada vez un empresario se lo tiene que pensar mucho más para crear un nuevo puesto de trabajo e incluso para pensar en hacer crecer la generación de riqueza de su negocio. Así que, como os decía, amigos, vuelven los fantasmas del año pasado, que parecía que ya no estaban, pues vuelven. Estamos hablando de esa ley de los riders. No sabemos qué va a salir de ahí. Realmente los legisladores no conocen la realidad de nuestro mercado, de nuestra economía, de las tendencias internacionales. No lo conocen, no lo quieren conocer, o políticamente prefieren seguir en modelos que no aplican por intereses electorales, digo yo, porque si no, no se explica. Es decir, España no es un país capital, trabajo enfrentado, sino que en el 95% de los casos, que son las pymes y los autónomos que hay en este país, el capital, como se le llama, al final es un trabajador más dentro de la plantilla, y esos problemas que bueno, pues esa protección al empleo excesiva podían resolver en un momento dado o en un país determinado, aquí ahora mismo lo único que hacen es frenar nuestra economía y bueno, pues frenar la posibilidad de que muchos ciudadanos puedan acceder al mercado laboral. Y en el caso de los trades, de los riders y de bueno, pues esta nueva legislación para determinar qué es un autónomo y qué no es, pues estamos otra vez viendo el tema desde una perspectiva antigua y bueno, sin tomar las decisiones que de verdad necesitamos para tener una economía competitiva. Salario mínimo interprofesional, pues seguimos. Es un tema electoral, es un tema ideológico, es un tema que ya ha demostrado que no funciona, que destruye empleo, que genera pues eso, la mayor tasa de paro en la Unión Europea y la mayor tasa de personas jóvenes, que son los que están en ese salario mínimo interprofesional, y bueno, pero seguimos incidiendo porque es un tema que bueno, pues algunas fuerzas políticas entienden que es imprescindible para conseguir sus objetivos electorales. Bueno, y por último, la derogación de la reforma laboral. Pues si no hay algo más político que eso, que es derogar aquello que se hizo, que funcionó, que creó muchísimos puestos de trabajo, que todavía hay que trabajarla mucho más, por supuesto, pero en la línea contraria a la que se está proponiendo. Lo que tenemos es que trabajar todavía más en flexibilizar el mercado laboral y bueno, pues en que podamos tener un mercado laboral suficientemente ágil, como tienen en el resto de los países de la Unión Europea, para que cuando viene una crisis pues no nos suponga estos desastres en el empleo, como suceden en España cada vez que hay un mínimo problema económico en nuestra sociedad. Así que bueno, triste porque vuelven otra vez a salir todos esos fantasmas que nos preocupan, pero bueno, te voy a pedir algo que no es un fantasma del 2020 ni del 2021, es algo que necesitamos,
que es bueno, pues difundir esta cultura del emprendimiento. Y para eso, ¿qué necesito? Pues necesito que te suscribas. Si no estás suscrito a este canal, que le des a este en la cabeza, creo que lo he hecho mal, es aquí, que se suscriban. Y si lo que quieres es seguir informado de todas las cosas que pasan con respecto a la economía, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.